Buenas tardes. Nos corresponde subir la tarea de la semana de la materia de inteligencia, lenguaje y creatividad de la profesora María José Vargas Hernández. Mi nombre es Carlos Aguirre. A manera de introducción, este, si tenemos que poner un título a esta presentación, sería Lenguaje, Desarrollo, las dimensiones y las funciones de la comunicación, con lo cual, pues, esos son los objetivos que nos pide la rúbrica de la profesora. Cuando uno empieza a estudiar el lenguaje, fácilmente puede pensar que se trata simplemente de hablar, de escribir o de comunicarse. Sin embargo, cuando uno profundiza, se da cuenta que es algo más. Entonces, comprender que el lenguaje es mucho más que un medio de expresión, es la estructura que sostiene nuestra manera de pensar, de actuar. Dice Rafael Echeverría en su libro de la ontología del lenguaje que el hablar no es inocente, que el hablar nos caracteriza, que nosotros vivimos en mundos sobre todo interpretativos. Así que en esas par de lecturas que hicimos para acá, me remonté mucho cuando, por algo que estudié, me tocó leer el lenguaje desde la ontología de Rafael Echeverría, que me parece que va muy a tono con lo que estamos viendo acá. Entonces, el lenguaje no solamente nos permite descubrir la realidad, sino que influye directamente en cómo percibimos el mundo, cómo lo organizamos mentalmente y cómo lo compartimos con los demás. Podemos decir que vivimos en mundos interpretativos, no observamos verdaderamente cómo es el mundo, sino cómo somos nosotros, como dice Rafael Echeverría en este libro. Las palabras generan realidades diferentes, el lenguaje realiza enfoques diferentes. Por ejemplo, cuando yo digo que estoy bien, pero eso no lo acompaño con mi corporalidad, pues la gente va a interpretar cosas diferentes a las que yo estoy diciendo. Entonces, en esta exposición, bueno, vamos a analizar cómo se conceptualiza el lenguaje, cómo ha evolucionado y los tipos, las dimensiones, las funciones, cómo interactúan en la construcción desde el pensamiento. Entonces, pues nos tenemos que referir a qué es el lenguaje y quisiera tomar pues una definición que tiene las lecturas del modo de Palma Barbosa, que dice que el lenguaje es un sistema complejo de símbolos que permite a los seres humanos comunicar, expresar ideas y comprender el mundo que nos rodea. Entonces, esta definición me parece clave porque no reduce el lenguaje únicamente a la comunicación, lo describe como un sistema complejo de símbolos, lo que implica las estructuras, las reglas y además destaca que el lenguaje nos permite comprender el mundo y no solamente pues describir. Vamos a hablar de las dimensiones. Hay tres dimensiones, desde la forma, desde el contenido y del uso. Desde la forma podemos decir que se refiere a la fonología, sonidos, el lenguaje, la morfología, entonces la formación de las palabras y la sintaxis, pues la organización de las palabras y las oraciones, desde acá pues son cosas que normalmente estamos viendo y que no le ponemos atención en el día a día. Desde el contenido corresponde a la semántica, es decir, el significado, a analizar qué representa cada palabra o expresión. Por ejemplo, la palabra banco puede significar alguna institución financiera, un banco para sentarse, es un banco de peces. Y eso en nuestro lenguaje acá en Costa Rica, imagínense si lo llevamos a nivel de Latinoamérica. Y cuando nos referimos a uso, la dimensión uso corresponde a la pragmática, se refiere a cómo utilizamos nosotros ese lenguaje concreto. Por ejemplo, quién habla, a quién se dirige, en qué contexto, con qué intención. Por ejemplo, yo puedo decir que hace frío. Bueno, de la parte pragmática que se quiere, que cierre la ventana, que sube el aire, ¿verdad? Que estoy incómodo, que traigo un abrigo, etcétera. También en la lectura hay varios actores que han hecho aporte. Comencemos con Noam Chomsky, ¿cómo se pronuncia este señor? Dice que plantea al ser humano nace con una capacidad biológica para adquirir el lenguaje. No aprendemos solo por imitación, sino porque tenemos una estructura mental que nos permite crear reglas. Por ejemplo, un niño puede decir una oración que nunca ha escuchado antes, ¿verdad? Esto demuestra que no repite, sino que aplica también las reglas internas. Jerome Brunner
Don Jerónimo Brunner complementa a Chomsky diciendo que la biología no es suficiente. El lenguaje desarrolla la interacción con otro y introdujo el concepto del andamiaje, que significa que los adultos facilitan el aprendizaje del niño, simplificando. Por ejemplo, uno a un niño le habla más despacio, con palabras diferentes y le repite. El señor Edward Sapir Zapatero sostiene que el lenguaje influye en cómo percibimos la realidad. Nosotros describimos el mundo con las palabras, la organización a través de ellas. Por ejemplo, diferentes lenguas clasifican el tiempo y los colores de manera diferente. Harvey Jerison estudió la evolución del cerebro humano y propuso que el lenguaje fue uno de los factores que impulsó el crecimiento. Hablar requiere una gran capacidad de procesamiento mental. Shannon y Weber, ellos desarrollaron un modelo matemático que explica cómo se transmite un mensaje. Por ejemplo, si estoy hablando muy fuerte y con mucho ruido, el mensaje puede distorsionarse. Entonces, el desarrollo evolutivo del lenguaje y sus áreas clave, por ejemplo, el área de Broca, primero está el área de Broca, es la zona del cerebro, está relacionada principalmente con la producción del habla. El área de Wernicke, que se encarga principalmente de la comprensión del lenguaje, que nos permite entender lo que escuchamos. Y finalmente, los lóbulos temporales, que permiten la participación de la información auditiva al procesamiento. Entonces, Broca nos ayuda a hablar, Wernicke nos ayuda a entender y los lóbulos temporales nos ayudan a integrar el sentido de la información. Los tipos del lenguaje. Entonces hablemos de los tipos del lenguaje. El lenguaje oral, ¿verdad? El lenguaje mímico, el lenguaje escrito, el lenguaje gráfico, que es esa comunicación a través de símbolos, un dibujo. El lenguaje audiovisual y multimedia combina imágenes, sonidos y tecnología y ocurre en videos o redes sociales. El lenguaje oral, pues eso es lo que hacemos. El mímico, lo de los gestos. Las dimensiones del lenguaje se refiere nuevamente a las formas, al contenido, al uso, pero aquí le agregamos también la función referencial, la función emotiva. Referencial es cuando queremos informar algo de manera objetiva. La emotiva expresa los sentimientos, las opiniones. La función conativa o apelativa busca provocar una reacción en el otro. La función fática sirve para mantener el contacto con la conversación. Por ejemplo, me escucha, decir verdad. La función metalingüística se usa cuando hablamos del propio lenguaje. Ejemplo, la palabra lenguaje, decimos, es un sustantivo. Y la función poética se enfoca en la forma del lenguaje, en la forma de poesía. Las funciones, cuando hablamos de las funciones del lenguaje, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a eso que dijimos anteriormente, lo referencial, lo emotivo, lo conectivo, la metalingüística, la fática y la poética. La comunicación, entonces, en la teoría de la información, que es otra parte que viene en la lectura. La comunicación, entonces, es un proceso mediante el cual se la transmisión de información de un punto a otro. Según la teoría de la información de Chandler y Weber, es todo un proceso comunicativo y está basado en 5 elementos. Algunos son muy conocidos por nosotros, ¿verdad? El emisor, que envía el mensaje, que es la información que se quiere transmitir, el canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje, el ruido, el cual hay interferencia que puede distorsionar ese mensaje, y también el receptor es quien percibe este mensaje. Por ejemplo, yo soy el emisor, mi explicación es el mensaje, la voz y los videos son el canal, y si hay mala conexión sería el ruido, y ustedes serían, en este caso, los receptores. Y a manera de conclusión, podemos decir que esto del lenguaje es algo que hacemos todos los días, pero no le ponemos la suficiente atención. Entonces, a partir de los objetivos planteados para esta posición, podemos concluir que el lenguaje es un fenómeno complejo que debe comprender desde múltiples dimensiones. En primer lugar, al explicar su conceptualización, se evidenció que el lenguaje es un sistema simbólico estructurado de forma integrada, con contenido y uso. Desde el punto de vista evolutivo, se analizó cómo el desarrollo del lenguaje estaba relacionado con la especialización en áreas cerebrales como lo del Broca y lo del Winnicke. Y más allá de lo teórico, todo eso se refleja en nuestra vida cotidiana. Cuando damos una instrucción en el trabajo, estamos dando la función apelativa. Cuando expresamos cómo nos sentimos, estamos dando la función emotiva. Cuando interpretamos el tono de alguien, es una cuestión, estamos activando los procesos de comprensión. En síntesis,
El lenguaje no es algo abstracto que solo se estudia en libros, es la herramienta que utilizamos todos los días para pensar, para relacionarnos, para tomar decisiones, para construir nuestra realidad. Y no vemos el mundo como el mundo es, vemos el mundo como verdaderamente somos nosotros y nuestro lenguaje, nuestras palabras generan realidades totalmente diferentes. Muchas gracias, profesora, por la tarea.